El valor del peso frente al dólar es uno de los valores financieros más observados por los mexicanos, porque entre otras cosas, por ejemplo, define qué tantos pesos se podrán comprar con cada dólar de remesas que es enviado desde Estados Unidos. O define qué tantos dólares podemos comprar con nuestros pesos en los bancos o en los aeropuertos para irnos de viaje a ese país. O incluso qué tantos pesos los turistas estadounidenses podrán venir a gastar a las ciudades mexicanas. Pero, ¿qué es lo que hace que varíe este tipo de cambio? ¿Por qué en marzo de 2020 el dólar estaba en 25 y en abril de 2024, mientras grabo este video, ronda los 16.25? Y cuando estás viendo tú este video, el valor está en lo que de hecho se muestra en vivo en el título. Bueno, en este video te voy a contar de 6 diferentes variables que juegan su propio papel en la determinación del valor del tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense. Que en realidad al centro de estas 6 variables está una razón principal: la demanda de los inversionistas por una moneda o por la otra. Entre más inversionistas quieran a una moneda frente a la otra, más va a subir el valor de esa moneda y bajará el valor de la otra. Una mejor pregunta entonces sería: ¿qué es lo que puede determinar qué tanta demanda hay por una divisa o por la otra? Y precisamente la primera variable que podría cruzar por la cabeza del inversionista que quiere decidir si invertir en dólares o en pesos es en dónde va a estar más seguro su dinero. Esencialmente, de entre las dos opciones, ¿en qué opción confío más? Y cuando se trata de comparar al dólar estadounidense con el peso mexicano, eso se traducirá a preguntarnos: ¿confío más en el gobierno de Estados Unidos o en el gobierno de México? Porque resulta que los gobiernos de cada país nos pueden pagar intereses si ahorramos dinero con esos gobiernos. Entonces, ¿confío más en que el gobierno de Estados Unidos me pague lo que me debe o que lo haga el gobierno de México? Eso, por el tamaño gigantesco de Estados Unidos, por ser la economía más grande del mundo, normalmente hace que los inversionistas vean a Estados Unidos como la opción de inversión más segura. Y entonces eso infla la demanda por el dólar estadounidense. Como te imaginarás, esta variable varía muy poco y lo hace muy lento. Que sí, quizás poco a poco, conforme la economía mexicana crece más rápido que la estadounidense y conforme México se mantiene estable y sin mayores problemas, quizás poco a poco la gente, los inversionistas en todo el mundo confían más en México, pero esta variable en realidad tendrá un impacto muy pequeño en cómo vemos el tipo de cambio en el día a día. La segunda variable, sin embargo, es la tasa de interés, que esta sí puede tener un impacto significativo de un mes al siguiente en qué tanto varía el tipo de cambio. Esta variable es esencialmente el inversionista preguntándose en dónde su dinero va a crecer más. Que sí, a lo mejor en Estados Unidos mi dinero va a estar más seguro, pero si en México mi dinero va a crecer más, quizás valga la pena arriesgar un poco más mi dinero a cambio de ese rendimiento adicional. Y es que justamente la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco de México en México definen una tasa de referencia que será más o menos lo que el inversionista puede generar si ahorra en instrumentos del gobierno de cada país. En marzo de 2024, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos prometía a los inversionistas entre 5.25% y 5.5% de rendimiento si ahorraban en instrumentos del gobierno de Estados Unidos, mientras que el Banco de México prometía 11.25% si invertían en instrumentos del gobierno mexicano, que resultaba en una diferencia enorme de 6%. Un inversionista entonces podía esperar generar el doble de rendimiento si invertía en México, lo que naturalmente infló la demanda por el peso mexicano. Y es una de las muchas razones por las que en 2023-2024 hemos visto al peso apreciarse tanto frente al dólar, precisamente por esta diferencia. Pero, ¿qué pasaría si la diferencia se hace más pequeña? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, baja de 6% a 6.75%? Eso reduciría ligeramente la demanda por el peso, porque ahora menos inversionistas verían a eso como suficiente para justificar el riesgo adicional que están cargando. Eso es justamente lo que pasó más adelante en marzo de 2024,
cuando el Banco de México decidió bajar su tasa de 11.25% a 11%. Y la Reserva Federal decidió no bajar la suya, la mantuvo igual. Entonces la diferencia bajó a 5.75% y el peso sufrió ligeramente. Conté un poco más acerca de esta bajada, por cierto, en un video que te voy a dejar ahí abajo en la descripción. Claro, si la diferencia volviera a subir porque el Banco de México sube su tasa o porque la mantiene y la Reserva Federal baja la suya, entonces la demanda por el peso también podría subir. Lo que me lleva a la tercera variable, que es la inflación que cada país está experimentando, que de hecho tendrá un impacto opuesto a lo que quizás te estés imaginando. Que, claro, un inversionista no querría ahorrar su dinero en un país que está experimentando inflación descontrolada, porque eso significaría que sus pesos o su moneda, la que sea que tenga ese país de inflación descontrolada, cada vez alcanzaría para menos. No tendría sentido invertir ahí. Pero, si la inflación no está descontrolada, otra variable entra al juego. Y es que la inflación suele estar íntimamente relacionada a esa tasa de interés que acabamos de ver. Porque el Banco Central, la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco de México en México, podría decidir subir su tasa de interés para intentar controlar la inflación. Porque verás, cuando la tasa de interés sube, el costo de los créditos sube y las personas tienden a pedir menos créditos, entonces gastan menos, lo que controla la inflación. Pero entonces, si un país tiene mayor inflación, un inversionista podría pensar, quizás van a subir la tasa de interés y en ese país mi dinero va a crecer más, que es la segunda variable que vimos. Un ejemplo claro del impacto de eso justamente sucedió la semana del 8 de abril de 2024, mientras grabo este video. Y es que el peso empezó esta semana fuertísimo, bajando hasta los 16.25 pesos por dólar. Un nivel que no se veía desde agosto de 2015, casi 9 años. Porque los inversionistas esperaban que los datos de inflación en México fueran elevados, más elevados que el mes anterior. Lo que querría decir que el Banco de México seguramente no volverá a bajar sus tasas pronto. ¿Recuerdas cómo dije que las acaba de bajar? Pero resulta que se publican los datos de inflación y fueron de 4.42%, apenas por encima del mes anterior de 4.4%, que de pronto los inversionistas perdieron un poco la fe en que el Banco de México mantuviera sus tasas elevadas. Quizás el Banco de México las vuelva a bajar, la diferencia entre lo que pagan en México y en Estados Unidos baje aún más, entonces eso desinfla la demanda por el peso. Por si eso no fuera poco, al día siguiente en Estados Unidos publican los datos de inflación de Estados Unidos y fueron más altos de los esperados. La inflación subió de 3.2 el mes anterior a 3.5, una subida muchísimo más grande de la que se experimentó en México. Lo que querría decir que entonces en Estados Unidos no van a bajar la tasa pronto, porque aún tienen que intentar controlar esa inflación. Entonces la diferencia se mantendrá igual. No habrá más razón por qué mover mi inversión a México. Quizás incluso habrá menos si el Banco de México decide bajar su tasa. Eso entonces infló la demanda por el dólar estadounidense y el peso sufrió un poco ya más adelante en la semana. Este pequeño ejemplo de solamente unos días, de una variación de unos 25 o 30 centavos, es un ejemplo perfecto para entender cómo es que esta inflación, que tiene un impacto en las futuras tasas de interés esperadas, termina teniendo un impacto en el tipo de cambio. Ahora, la cuarta variable especialmente importante este año es el entorno socioeconómico, que es esencialmente el inversionista preguntándose si no de pronto el entorno va a cambiar y le dejarán de pagar sus tasas de interés o el país se irá a la quiebra. Esto toma particular importancia en un año electoral y en especial 2024, que es un año único, que tanto en Estados Unidos como en México hay elecciones presidenciales. Entonces, entender a cada candidata de cada uno de los países y sus propuestas y quién lleva la delantera en las encuestas, por supuesto, empieza a tener también cierto impacto. Podrías imaginarte como un mal comentario que reduciría la confianza de los inversionistas hecho por alguien que lleva la delantera en las encuestas tendría más impacto que alguien que va por detrás en las encuestas.
Entonces esas encuestas de pronto tienen también cierto poder. Y por supuesto, cada comentario hecho por los candidatos y las candidatas, que de hecho fue una de las pequeñas razones por las que el peso empezó bien esta semana después del debate presidencial del fin de semana en México. Claro, esta variable socioeconómica no solamente es importante en años de elecciones. En cualquier momento un mal comentario por quien esté en el poder también tendría un mal impacto en el tipo de cambio, sea porque reduce la confianza de los inversionistas o porque se ha hecho una propuesta que puede dañar la economía o porque se está impactando a alguna de las otras variables que he ido mencionando. Ahora, la quinta variable que tiene un impacto es qué tanto miedo o avaricia los inversionistas están sintiendo en determinado momento. Esencialmente, ¿qué tanto riesgo tienen ganas de soportar? Porque si los inversionistas en general están experimentando miedo, entonces, incluso si en México generan más rendimiento, van a decidir mejor guardar su dinero en un lugar más seguro, como Estados Unidos. Pero si en general están sintiendo más avaricia, más inversionistas querrían invertir en México, incluso si eso significa arriesgar un poco más su dinero. El mejor ejemplo pasó apenas en 2020 con la pandemia, cuando justamente por miedo, en cuestión de un mes, de mediados de febrero a mediados finales de marzo, el dólar pasó de 18 pesos con 30 centavos hasta 25 pesos. ¿Por qué? Porque los inversionistas empezaron a sentir miedo, pánico, había una pandemia ocurriendo. Querían que su dinero estuviera lo más seguro posible. No importan rendimientos, no importa entorno socioeconómico. Esencialmente no importa nada más que mantener mi dinero seguro en ese momento. Por eso tanto dinero salió de México y se fue a Estados Unidos, dañando el valor del peso. Pero en cuanto la pandemia empieza a terminar, en cuanto más inversión llega a México para aprovechar el nearshoring y empezar a construir fábricas más cerca de Estados Unidos, en cuanto más cerca estaba el fin de la pandemia, pues la cosa cambió. Los inversionistas ahora tenían avaricia, dejaron de tener miedo y entonces ahora sí estaban listos para arriesgar un poco más su dinero a cambio de mejores rendimientos que encontraron en México. Eso, naturalmente, infló la demanda del peso mexicano. Ahora, cada una de estas 5 variables que hasta este momento te he mencionado, de una o de otra forma también aplican a otras monedas, como el dólar estadounidense al dólar canadiense o cosas por el estilo. Pero la sexta variable tiene particular peso en el caso del peso mexicano, porque la sexta variable son las remesas. ¿Qué tantos dólares se envían desde Estados Unidos hacia México, que al final del día es intercambiar dólares por pesos, incrementar la demanda por pesos y reducir la demanda por dólares? Y justamente las remesas han tenido niveles históricos en meses recientes, que de hecho podría ser un mini círculo virtuoso o vicioso dependiendo de cómo lo veamos, porque como ahora el peso se ha fortalecido, cada dólar alcanza para menos pesos, lo que quiso decir que se necesitaba enviar más dólares solo para alcanzar para la misma cantidad de pesos que antes. Quizás familias mexicanas pedían más dólares del extranjero, lo que de nuevo generaba este círculo virtuoso o vicioso de que bajaba el peso, necesitaban más dólares, bajaba el peso, necesitaban más dólares, etc. En general, creo que es interesante ver cómo a veces ni siquiera es la acción del Banco de México bajar la tasa o subir la tasa o la acción de la publicación de datos de inflación lo que termina teniendo un impacto en el tipo de cambio. A veces es simplemente lo que los inversionistas esperan. Se dice entonces que lo que se espera ya está incluido en el precio, en este caso del tipo de cambio. Que si por ejemplo los inversionistas esperan que el Banco de México baje la tasa, en cuanto el Banco de México la baja, ya no hay cambio en el tipo de cambio porque ya lo esperábamos, ya estaba incluido en el precio. Pero si el Banco de México la hubiera mantenido, entonces en ese momento sí hay un impacto. O si la baja más de lo esperado, hay un impacto. Suelen ser entonces solamente esas noticias sorpresivas las que tienen un impacto significativo inmediato. Normalmente más bien poco a poco las expectativas de los inversionistas van siendo introducidas dentro del valor del tipo de cambio. Ahora, un breve comentario ahorita al final del video. Si tú quieres invertir en dólares, hay 2 cosas bien importantes que debes de tener en cuenta. Número 1, nunca lo debes de hacer intentando predecir, intentando imaginar qué va a pasar después, porque nadie lo sabe, nadie conoce el futuro. Y número 2, nunca lo debes de hacer en efectivo comprando dólares como tantas personas lo hacen,
porque sean dólares, sean pesos, sea cualquier moneda, están a merced de la inflación. Y la inflación hará que ese efectivo cada vez valga menos. La mejor forma de invertir es siempre con activos verdaderos. Y el efectivo no es un activo. Un activo es algo que puede generar valor. El efectivo no genera valor, está ahí sentado sin hacer nada, sin multiplicarse, sin crear más efectivo. Activos podrían ser los CETES o las SOFIPOS o las acciones o los bienes raíces, que sí son activos porque sí están creciendo por sí mismos. Te voy a dejar ahí abajo en la descripción un video sobre mi estrategia de cómo yo invierto muy sencillamente en cuestión de 5 minutos al mes para que te des una idea y puedas empezar tu propio camino invirtiendo en activos si es que aún no lo estás haciendo. Pero, en fin, espero que esta lista de 6 diferentes variables y su impacto, su rol en este tipo de cambio, te haya ayudado a entender un poco más de por qué de pronto el valor del dólar frente al peso cambia. Nos vemos en la próxima.